Existe una película protagonizada por Nicolas Cage llamada El Señor de la Guerra. El protagonista Yuri Orlov es un cínico traficante internacional de armas dispuesto a vender sus productos a cualquiera que esté dispuesto a pagar. Los creadores de esta película afirmaron que Orlov era prácticamente una copia exacta de una persona real llamada Victor Bout. Naturalmente, esta declaración fue inmediatamente recogida por los medios de comunicación, cuyos esfuerzos, hasta la fecha, muestran que Orlov y Bout se han convertido en una sola persona para el público en general. Esta visión, por supuesto, no es objetiva, y hoy intentaremos separar a Victor Bout de Yuri Orlov contando diferentes versiones de esta historia. Conozcan al verdadero señor de la guerra, al otro lado de la ley. Nuestra historia de hoy se estructura de forma un tanto atípica e incluye dos perspectivas sobre la biografía de Victor Bout. La primera, que podríamos llamar convencionalmente occidental, se basa en la conocida historia de que Bout era un traficante internacional de armas. La segunda, que podríamos llamar la rusa, sostiene que Victor era simplemente un empresario exitoso que fue convertido en chivo expiatorio. La versión occidental está basada en el libro de Douglas Farah, que recopila los trabajos de los principales investigadores de la vida de Bout en el marco de la versión El Señor de la Guerra. La versión rusa se basa en el libro de Alexander Gasyuk, que a su vez consta de conversaciones con personas cercanas y socios comerciales de Bout, e intenta refutar la versión occidental. Cuando las versiones coinciden, recopilamos hechos y construimos una narrativa unificada a partir de ellos. Cuando no coinciden, presentamos ambas versiones en formato contrastado. También intentamos tomar solo aquellos hechos que tenían evidencia y prueba a nivel de investigaciones por parte de los organismos policiales de diferentes países, para que no fueran nuestras conjeturas, sino el resultado del trabajo de personas competentes. Víctor Anatolievich Bout nació en Dushanbe el 13 de enero de 1967. Su padre era conductor y reparaba coches, y su madre era contadora. Su hermano Sergei, quien más tarde se convirtió en su socio comercial, y según rumores, sigue involucrado hasta hoy en proyectos comerciales independientes. Esta familia nunca formó parte de la cúpula política local ni tuvo conexiones influyentes. Los hermanos tuvieron que lograr todo con su propio trabajo. Víctor se graduó de la escuela secundaria con buenas calificaciones y ya mostraba interés por los idiomas extranjeros. Algunos de sus compañeros recordaron más tarde que Bout ya hablaba inglés bastante bien. La capacidad de aprender idiomas determinó la elección de la universidad. Fue MGIMO, Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Sin embargo, el intento de ingresar fracasó. A pesar de que Víctor aprobó todos los exámenes, fue excluido por la comisión de admisión. La razón fue trivial. En aquellos años, para ingresar a MGIMO, los residentes de la periferia soviética tenían que presentar una recomendación del Comité Central Local Republicano del Partido Comunista. A pesar de que Bout tenía excelentes calificaciones que le permitían estudiar en esta institución educativa, los funcionarios del partido en Dushanbe no le dieron dicha recomendación. Los amigos de Bout más tarde atribuyeron esto al deseo del aparato local del partido de ver a sus propios cuadros nacionales tayikos en MGIMO. Sin embargo, Víctor soportó estoicamente este fracaso y se alistó en el ejército. Tras ser dado de baja en 1987, Víctor decidió probar de nuevo con la educación superior, pero esta vez no se presentó en el MGIMO, sino en el Instituto Militar Bandera Roja del Ministerio de Defensa de la URSS, más conocido como el Instituto de Traductores Militares. El estudio de idiomas y su servicio militar concienzudo le fueron de gran ayuda, por lo que esta vez Víctor pudo acceder a la universidad. Sin embargo, Bout no posee un diploma de esta institución educativa, y su nombre no figura entre sus graduados. Víctor solo completó un curso de portugués de 10 meses, tras lo cual fue ascendido al rango de teniente. Más tarde, en la década de 2000, el periodista belga Dirk Drouwlands, quien acompañó a Bout en algunos viajes de negocios a África,
Afirmó haber oído de él la historia de que supuestamente había servido en las fuerzas aerotransportadas y tras completar el servicio militar obligatorio, entró a las fuerzas especiales de GRU. Sin embargo, Drawlands no tiene pruebas sólidas que respalden esta historia. No obstante, hay mucha evidencia de que, tras obtener el grado de teniente, Viktor Baut fue enviado a Bielorrusia, al Regimiento de Aviación de Transporte Militar de Vitebsk, donde sirvió como intérprete y operador de radio. Este regimiento realizó diversas misiones de vuelo en Angola, Mozambique y en otros países africanos. Algunos periodistas afirmaron que Viktor Baut fue un residente para la KGB en Roma entre 1985 y 1989. Pero esta versión no resiste las críticas. Es difícil siquiera imaginar por qué méritos un joven de 18 años podría obtener un puesto en la residencia que trabajaba en un país capitalista. Solo el hijo de algún alto funcionario podría haber esperado un puesto tan atractivo. Pero desde luego, no un provinciano de Dushanbe, a quien se le prohibió el acceso a MGIMO por falta de un certificado. Estos periodistas también olvidaron, o mejor dicho, ignoraron, que en 1985 Viktor Baut aún estaba cumpliendo el servicio militar en Transcarpatía. Entre 1989 y 1990, Viktor trabajó como intérprete en la misión militar soviética en Mozambique. Esta misión, al igual que muchas otras ubicadas en países que mantenían relaciones amistosas con la URSS, se dedicaba al entrenamiento de combate del personal local, enseñándole a trabajar con armas y equipo militar soviéticos. Allí, en Mozambique, en la embajada soviética, Viktor conoció a una mujer, Ala, que más tarde se convirtió en su esposa, y 3 años después de casarse, ella dio a luz a su hija. Existe una versión de que Baut le debía su carrera a su esposa. Supuestamente era hija de un alto funcionario de seguridad del Estado. Pero esta versión no es más que una ficción de la prensa amarilla. Los padres de Ala Baut eran solo simples empleados soviéticos. En 1991, Viktor Baut decidió dejar el ejército. En aquel entonces aún no pensaba en organizar una gran empresa de transporte, así que para empezar, se dedicó a un negocio más sencillo. Según los recuerdos de su esposa Ala, Viktor ganó su primer gran dinero con bienes de consumo que transportaba con amigos desde Europa. El joven empresario se dedicó tanto a la venta de cerveza enlatada en kioscos como a la venta de artículos baratos traídos por comerciantes que traían cosas del exterior. Pronto se hizo evidente que no se podía ganar mucho dinero con ese tipo de comercio. Fue entonces cuando Baut empezó a considerar convertirse en corredor aéreo, sobre todo porque todos los conocimientos y contactos que había adquirido previamente le eran muy propicios para ello. Más tarde, Baut explicó con frialdad el camino que lo llevó a ese negocio. Tras dejar el ejército en 1991, trabajé en la Unión de Cooperativas Unidas de la URSS, que por aquel entonces estaba encabezada por el académico Tikhonov. Esta organización contaba con un centro para la organización del transporte aéreo, y pude estudiar este negocio con mayor profundidad. Luego, durante mucho tiempo, trabajé como corredor para la organización de vuelos charter, y solo entonces empezamos a adquirir aviones y a crear nuestra propia aerolínea. Inicialmente, Viktor Baut planeaba llevar aviones soviéticos al mercado de transporte aéreo latinoamericano. Estaba interesado en la posibilidad de abrir su propio negocio en Brasil, donde incluso estuvo en el verano de 1991. Pero este plan no estaba destinado a hacerse realidad, y en su lugar, Baut comenzó a organizar negocios en Angola. Por haber trabajado de traductor militar en Mozambique, Baut tenía numerosos conocidos que trabajaban en varios programas de la ONU relacionados con el suministro de alimentos y otra ayuda humanitaria, quienes lo ayudaron a establecer negocios con Angola, donde acababa de terminar una guerra civil, y este país necesitaba ayuda humanitaria y materiales de construcción, por lo cual Baut comenzó a trabajar aquí. El problema era que toda esta carga era extremadamente difícil de entregar, pues los pocos aeródromos que habían en el país quedaron destruidos durante el conflicto civil. Baut
solucionó este problema instalando la carga a bordo del avión en pales especiales y luego lanzándola en paracaídas al lugar deseado. Estos cargamentos debían ser entregados en aviones IL-76, que anteriormente pertenecían al Regimiento de Aviación de Transporte Militar con base en Vitebsk. Tras la caída de la Unión Soviética, estos aviones fueron transferidos al balance de la empresa bielorrusia Transavia Export, y desde allí fueron arrendados por la empresa fundada por Viktor Bout. Es decir, Bout tomaba los aviones de Transavia y los volvía a arrendar para transportar ayuda humanitaria a la ONU, quedándose con la diferencia. Además de la idea original de Bout de entregar carga en paracaídas, la ONU también valoraba mucho esas aeronaves, porque una hora de vuelo del IL-76 era muy barata, alrededor de $500 a $600. A modo de comparación, una hora de vuelo similar del transporte estadounidense Hércules le costaba a la ONU entre $1.500 y $2.000. Con el tiempo, la empresa de Bout, Vial, empezó a quedarse sin aviones de Transavia y a alquilar a otras aerolíneas creadas de forma similar a Transavia. Para que se haga una idea de lo rentable que era este subarrendamiento para Bout, alquilaba aviones en las repúblicas exsoviéticas por un promedio de $300 la hora de trabajo y luego los volvió a arrendar a la ONU por $600 la hora. Pero tuvo la suerte de estar en el momento justo, cuando era posible arrendar a bajo precio aviones que se habían vuelto inútiles en el espacio postsoviético y luego exportarlos al costoso mercado de transporte aéreo extranjero. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia, Tomás Pickering, recordó: toda la aviación civil soviética colapsó en un instante. Donde quiera que aterrizaras, veías estos viejos aviones con los neumáticos desinflados. Habían muchos aviones. El gobierno había financiado la construcción de estas máquinas, sin analizar cuántas eran realmente necesarias. Reclutar tripulaciones para estos aviones tampoco fue un problema. Muchos pilotos que se encontraron sin trabajo estaban felices de regresar a su labor favorita y ganar buen dinero, lo que les permitía alimentar a sus familias. Sin embargo, los antiguos socios de Viktor Bout creen que este logró obtener los primeros aviones para promocionar su negocio, no gracias a su carácter fuerte y a una combinación de circunstancias, sino a sus conexiones en el GRU. Le dieron 3 aviones, y a cambio Bout se vio obligado a compartir parte de las ganancias. La misma opinión comparten los partidarios de la versión que llamamos occidental al principio del video, añadiendo que el interés de Bout era para sus propias tareas de transporte. Simultáneamente con el colapso de la Unión Soviética, los regímenes comunistas de varios aliados del bloque del este de la URSS fueron derrocados. Tras la caída del muro de Berlín y la posterior unificación de Alemania, los días del grupo militar soviético allí estaban contados. Era imposible retirar todo el equipo militar de Alemania, no era económicamente viable, y el costo del transporte era demasiado elevado, pero este equipo podía venderse. En un evento tan delicado, la ayuda de una persona que hablara varios idiomas y tuviera experiencia en la organización de transporte aéreo a gran escala no podía subestimarse. Por eso se cree, los aviones fletados por Bout siempre recibían todos los permisos de vuelo necesarios y las armas se entregaban a tiempo a los clientes. Bout, según los partidarios de la versión occidental, pagó una pequeña suma simbólica por el alquiler de esos aviones, y a cambio el GRU pudo seguir enviando armas a diferentes partes del mundo. El ex socio de Viktor Bout, Sergei Manjaev, creía que al principio Bout simplemente cumplía órdenes de grandes figuras de Moscú, y que solo después empezó a crear su propio negocio. Pero incluso después de adquirir su propia empresa, seguía en la órbita de influencia de sus padrinos de alto rango. Pero incluso si aceptamos el hecho de que Víctor estaba bajo el control de personas influyentes, esto no le impidió desarrollar su negocio. Había aprendido bien una de las leyes tácitas del transporte aéreo: nunca volar vacío. Bout se esforzaba por conseguir carga donde quiera que aterrizaran sus aviones. Tras aterrizar en goma con piezas para helicópteros de combate, el avión de Bout despegaba con un cargamento de coltán y tras entregar fusiles Kalashnikov en Kandahar, un par de horas más tarde se cargaban alfombras en la misma bodega.
pollos congelados, gladiolos, televisores, lo que fuera. Lo principal era que el avión no volara vacío. Vought poseía sin duda el talento de un empresario, lo cual hizo que su empresa creciera con gran rapidez, de modo que para 1993 ya contaba con su propia flota aérea en lugar de alquilarlos. Así, adquirió 4 aviones AN-8, 2 AN-12, un AN-24 y un helicóptero Mi-8 de la planta de construcción de maquinaria Slatost. En 1993, Vought abrió una oficina en los Emiratos Árabes Unidos y registró allí una empresa bajo el nombre de Transavia. Los Emiratos Árabes Unidos eran ideales para el creciente negocio de Vought, ya que se encontraban en la intersección de numerosas rutas comerciales de Europa, Asia y África. Los Emiratos acogían con entusiasmo a empresas extranjeras a principios de los 90. La legislación local alentaba su influencia con incentivos económicos en impuestos bajos. Sharjah, la ciudad cuyo aeropuerto Vought utilizaba como principal centro de operaciones de su empresa, luchaba por salir de la sombra de Dubái. Por supuesto, su antiguo aeropuerto con una sola pista no podía competir con el enorme aeropuerto de Dubái en términos de tráfico de pasajeros. Pero las autoridades decidieron tomar otro camino. Comenzaron a atraer compañías de cargas extranjeras. Pensaban que, si el tráfico de pasajeros no funcionaba, prevalecerían a expensas del de carga. Además de atraer empresas, el aeropuerto de Sharjah también invitó a expertos extranjeros, uno de los cuales, Richard Chichakli, fue en algún momento bastante amigo de Vought. Chichakli, originario de Siria y ex sargento del ejército estadounidense, estudió en Riad, donde según él, incluso entabló amistad con el joven Osama Bin Laden y participó en la Guerra del Golfo. Tras servir en el ejército, obtuvo un título en contabilidad y comenzó a dedicarse a la consultoría financiera. Tuvo tanto éxito que atrajo la atención de empresarios emprendedores de Sharjah, quienes decidieron nombrar a este veterano de guerra director de la zona franca del aeropuerto. Pero volvamos a la compañía Transavia. Los transportistas fletados por Vought entregaban a muchos países bienes de consumo, principalmente electrodomésticos y aparatos electrónicos. Fue entonces cuando Vought tuvo su primer contacto con las armas. Sin embargo, esas transacciones eran bastante legales. Víctor comenzó a ofrecer su base en Sharjah para el reabastecimiento y el mantenimiento de los aviones rusos AN-124 Ruslan, que transportaban carga de Rusia a África, con escalas intermedias en los Emiratos Árabes Unidos. Transavia intentaba ganar dinero con prácticamente todo. Por ejemplo, la empresa transportó a pacificadores franceses a Ruanda y durante 1 año y medio proporcionó todo el transporte para el contingente militar belga en Somalia. En una ocasión, la tripulación de Victor Vought incluso tuvo que transportar satélites franceses desde Toulouse a Kourou, un puerto espacial francés ubicado en Guayana. Los ingresos de Victor aumentaban y empezó a pensar seriamente en la necesidad de expandir el negocio. Como Vought mencionó posteriormente en una entrevista, quería crear una aerolínea de transportes y pasajeros, como Virgin Atlantic. En 1995, dio el primer paso hacia este objetivo. La empresa Transaviation Network Group, fundada por Vought, abrió su oficina de representación en Bélgica. Los aviones de transporte se ubicarían en terrenos arrendados en el aeródromo de Ostende. Allí, al igual que en el aeropuerto de Sharjah, se podían realizar vuelos de carga a todos los rincones del mundo. Sin embargo, no solo hubo buenas noticias en la vida de Vought. Durante ese periodo, el estrés no disminuía, como por ejemplo en el caso que contaré a continuación. En agosto de 1995, un avión IL-76TD fletado por Vought de la aerolínea tártara Aerostan volaba de Sharjah a Bahram, en Afganistán. En el cielo afgano, el avión fue interceptado por un caza MiG-21 del movimiento talibán y posteriormente obligado a aterrizar en Kandahar para la inspección de su carga. A bordo, había un lote de 30 toneladas de municiones, cartuchos para fusiles de asalto Kalashnikov. Era un cargamento completamente legal que los pilotos transportaban desde Albania a Kabul,
siguiendo órdenes del legítimo gobierno afgano. Los militantes talibanes que luchaban contra él se consideraron por derecho a detener tanto el avión como a la tripulación. Los pilotos lograron escapar solo un año después, cuando con el pretexto de revisar los motores del avión, lograron neutralizar a 3 guardias armados y volar vía Irán a los Emiratos Árabes Unidos. Victor Bout no fue un simple espectador en esta historia. Como superior que se preocupaba por sus subordinados, consideraba su deber salvarlos. Durante todo el año de encierro en Kandahar, Bout intentó suministrar alimentos y medicinas a los pilotos y llevó médicos de la clínica de Sharjah. Solo después de que todas las negociaciones llegaran a un punto muerto, comenzó a buscar alternativas para salvar a la tripulación. Así, la ayuda provino de los clientes del cargamento, el legítimo gobierno afgano y el presidente de Afganistán, Rabbani. Hay motivos para creer que entre los talibanes había agentes del servicio de inteligencia afgano, quienes les sugirieron la idea de que una aeronave que había permanecido inactiva durante mucho tiempo sin mantenimiento podría ser inadecuada para su uso posterior. Los talibanes, que necesitaban una flota de aviones, querían evitarlo, pero no contaban con especialistas que pudieran inspeccionarla. La tripulación capturada tuvo que hacerlo. Los pilotos rusos tuvieron la oportunidad de inspeccionar el avión, reabastecerlo e incluso realizar breves vuelos de prueba en la pista. En este punto el espectador podría preguntarse, ¿por qué la tripulación no despegó inmediatamente en el primer vuelo de prueba? No era tan sencillo. Para sobrevolar países es necesario obtener un permiso especial, y en caso de sobrevolar territorio iraní, dicho permiso debe solicitarse 5 días antes del despegue. Aquí es donde todos los contactos de Victor Bout resultaron útiles, y obtuvo este permiso. Después de la exitosa fuga, Victor recibió personalmente a los cautivos en el aeropuerto de Sharjah. Durante mucho tiempo las armas no ocuparon los primeros lugares en los estados financieros de Victor Bout en términos de rentabilidad. Los pollos, los electrodomésticos y las flores eran mucho más exitosos. Sí, gladiolos comunes. Un gladiolo comprado en Johannesburgo por $2 se vendía en Dubái por 100. Es fácil imaginar la magnitud de las ganancias, considerando que en un solo vuelo, el IL podía entregar hasta 20 toneladas de flores. A finales de 1997, la aerolínea de Bout se convirtió en el segundo mayor operador del aeropuerto de Sharjah en términos de transporte, solo superado por un gigante como la alemana Lufthansa. Sin embargo, si el departamento de finanzas de Sharjah hubiera sabido cómo la compañía de Bout había logrado en realidad este honorable segundo puesto, difícilmente se lo habría concedido. Bout se enriqueció. Muy pronto, incluso pudo permitirse comprar bienes y raíces en Sudáfrica. Una villa y una oficina que compró para uso conjunto con socios comerciales costaron $800,000. Naturalmente, un empresario tan exitoso y carismático atrajo la atención de las élites locales. Posteriormente, Bout fue acusado a menudo de relacionarse de manera oculta con figuras tan inquebrantables como Charles Taylor de Liberia, Mobutu Sese Seko de Zaire, Paul Kagame de Ruanda y otros cuyas fotografías aparecían en las portadas del Times y del New York Herald Tribune, junto a titulares como «Caníbales y dictadores». La prensa acusó a Bout de ser amigo de Jean-Pierre Bemba, quien posteriormente fue acusado por la Corte Penal Internacional de varios crímenes de lesa humanidad. También se desató un escándalo por los rumores de que Victor Bout supuestamente estaba entre los invitados de honor en la boda del rey Mswati III de Suazilandia, el último monarca absoluto de África. Los medios de comunicación solían atribuirle a Bout amistades con criminales y dictadores, pero todas las publicaciones que informaban a los lectores sobre la amistad de Bout con algún enemigo de la sociedad tenían un inconveniente: la falta de pruebas. Estos artículos tenían titulares impactantes, pero nunca incluían, por ejemplo, fotografías de Bout con ellos. Victor Bout nunca negó que su empresa haya transportado cargamento a Afganistán, pero con una salvedad importante: estos cargamentos nunca estuvieron destinados a los talibanes ni a Al-Qaeda. Según él,
solo tenía dos clientes en Afganistán: el gobierno afgano, reconocido internacionalmente, y la Alianza del Norte, que se oponía a los talibanes. Los vuelos de Baud ayudaron a restaurar la influencia rusa en Afganistán, que se había perdido tras el colapso de la URSS. Los primeros vuelos datan de finales de 1992. En aquel entonces, tras varios años de enfrentamientos entre los muyahidines y los talibanes, que amenazaban con desembocar en una guerra civil a gran escala, se formó el gobierno Rabbani en Afganistán. Su ministro de Defensa, Ahmad Shah Massoud, adoraba a Victor Baud, calificándolo de auténtico hacedor de milagros, capaz de reponer reservas de armas agotadas. El vínculo entre Baud y Massoud era Abdul Latif. Tras la ocupación de Kabul por las tropas de la Alianza del Norte en abril de 1992, tuvo mucho trabajo. Latif cumplió bien su tarea, entregando dinero a Baud en Dubái y recibiendo a cambio ametralladoras, rifles de francotirador, proyectiles y munición. Sin embargo, a Massoud le irritaba un poco que, en su opinión, Baud a veces cobraba de más por algunos suministros. Por ejemplo, un proyectil de tanque le costaba a Massoud $60, mientras que en Rusia oficialmente costaba solo unos $10. Pero no tenían otra alternativa, sobre todo en cuanto a la precisión y puntualidad en la entrega de los suministros, así que tuvieron que pagar de más. El gobierno ruso no vendió armas oficialmente a Afganistán en aquel momento. Las relaciones entre ambos países habían sido bastante frías durante mucho tiempo, principalmente debido a brotes de conflictos étnicos en la frontera entre Afganistán y las antiguas repúblicas soviéticas del sur, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Moscú sospechaba que el gobierno afgano ayudaba a los rebeldes tayikos, que previamente habían sido reprimidos por un contingente militar de 25.000 hombres, e incluso intercambiaron notas de protesta tras un incidente relacionado con un ataque a un destacamento militar ruso. Por lo tanto, dada esta situación, Baud tuvo que actuar en secreto, salvo por el episodio de la huida a Kabul descrito anteriormente. Tuvo bastante éxito. En 1992, representantes de la OTAN revelaron la participación de Baud en el envío de armas a Bosnia y Herzegovina, una de las 6 repúblicas balcánicas surgidas como el resultado del colapso de Yugoslavia. Los serbios en el estado bosnio temían su condición de minoría y se oponían a su independencia, creyendo que estarían mejor como entidad autónoma dentro de Serbia. Los musulmanes bosnios, apoyados por Croacia, por el contrario, defendían la idea de la independencia. Por lo tanto, cuando Bosnia y Herzegovina se convirtió en estado en abril de 1992, surgió un conflicto natural. Con el afán de detener de alguna manera el derramamiento de sangre, la ONU no ideó nada mejor que un embargo de armas para todas las partes. El embargo le dio ventaja a los serbios, quienes en ese momento tenían muchas más opciones. Los bosnios no tenían armas ni ejército, así que Estados Unidos y gran parte de Europa, aunque apoyaban verbalmente el embargo de armas, en realidad estaban dispuestos a mirar para otro lado ante el hecho de que alguien armaría a los bosnios. El principal proveedor de armas para ellos fue una organización poco conocida llamada Agencia de Ayuda al Tercer Mundo, TWRA. Esta organización existió solo 3 años, de 1992 a 1995, pero durante ese tiempo pasaron por ella cerca de $400 millones. La primera operación de la organización data de septiembre de 1992. En ese momento, se alquiló el avión de transporte de Victor Baud y se envió un vuelo con un cargamento de ayuda humanitaria, desde Yartum, capital de Sudán, al aeropuerto esloveno de Maribor, el más cercano a Bosnia, que incluía 120 toneladas de rifle Kalashnikov, lanzacohetes, minas y otros juguetes mortales. ¿Cómo fue esto posible?, se preguntarán. ¿Cómo pudo un traficante de armas hacer su trabajo en pleno centro de Europa? La respuesta es sencilla. En aquellos años, sus actividades se percibían como beneficiosas para una comunidad civilizada interesada en la independencia de Bosnia
y Herzegovina. El Islam radical aún no se veía como una amenaza para la seguridad nacional, y las actividades de Baud, a pesar de toda su ambigüedad, no se percibían ni remotamente como una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos y Europa. Los funcionarios austríacos, concretamente los investigadores que establecieron la conexión entre las empresas de Baud y el suministro de armas a Bosnia, tampoco se opusieron en absoluto a las actividades de TWRA. Registraron honestamente las actividades de la organización en el comercio de armas, pero como ninguno de los envíos entregados se acercaba siquiera a la frontera austríaca, no pudieron hacer nada. Desde el punto de vista legal, Baud estaba limpio. En 1997, el Congo atravesaba momentos difíciles. Los rebeldes, liderados por Laurent Désiré Kabila, exalumno del propio Che Guevara, con el apoyo de los ejércitos de Uganda y Ruanda, lanzaron una ofensiva contra el actual régimen de Mobutu Sese Seko. Mientras Kabila luchaba por arrebatarle el control del país a Mobutu, ruandeses y ugandeses estaban ocupados buscando hutus en el Congo. Los participantes en el genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda habían logrado encontrar refugio en el Congo. Pero ahora la retribución estaba al alcance de la mano. La ONU trató de ayudar a la población en la medida de lo posible, y sus funcionarios visitaban el Congo con frecuencia. Uno de ellos presenció un incidente muy extraño en el aeropuerto de Kisangani en marzo de 1997. Vio el aterrizaje del IL-76. Tras descargar el cargamento humanitario, el avión transportaba alimentos, la tripulación sacó una escalera, la colocó contra la cola del avión y retiró el emblema de la ONU. Al finalizar la descarga, comenzaron a colocar cajas de armas, cajas reconocibles de rifles Kalashnikov y municiones en la bodega del avión. Tras completar la carga, el avión despegó. Desde el aterrizaje hasta el despegue, no transcurrieron más de 50 minutos. El funcionario fue testigo de la jugada favorita de Victor Baud y la viva encarnación de su principio fundamental: un avión nunca debe volar vacío. El IL-76 entregaba alimentos a Kisangani bajo los auspicios oficiales de la ONU, y se iba con un cargamento de armas destinado a unidades desconocidas, muy probablemente al ejército ruandés. Con un solo movimiento, Baud mató no 2, sino 3 pájaros de un tiro. Suministró a sus aviones carga rentable, cumplió un trato con un socio y, lo más importante, se congració con la Organización Mundial, que es la ONU, entregando su cargamento a quienes lo necesitaban. Baud estaba capitalizando varios aspectos del conflicto congoleño a la vez. Sus aviones podían entregar ayuda humanitaria a refugiados y suministrar armas a los rebeldes de Kabila. Y mientras tanto, Victor Baud mantenía una buena relación con Seko Mobutu, al cual se le estaba escapando el poder de sus decadentes manos en ese momento. Los asesores militares del Pentágono y los investigadores independientes no se sorprendían ni siquiera por el hecho de que Baud suministrara armas, pues estaban acostumbrados a ello. Lo que más se les indignaba era el hecho de que Baud suministraba armas a varios participantes del conflicto al mismo tiempo. Así, el belga Johan Peleman, un antiguo estudioso de la literatura medieval y luego uno de los principales investigadores mundiales de la vida de Víctor y el pilar donde se sostiene la versión de Baud como el señor de la guerra, escribió que no había cabida para la política o la ideología en esta historia. Según Peleman, Victor Baud cambió él solo la faz de todo un continente. Si anteriormente las tribus africanas preferían resolver sus diferencias con lanzas, machetes y antiguos rifles de caza, con la llegada de armas modernas y asequibles, el mercado africano se vio inundado por una avalancha de ametralladoras y lanzacohetes. La situación cambió drásticamente. A Peleman le gustaba citar el ejemplo de la tribu Karimoyon. Esta tribu había usado armas durante siglos para resolver disputas territoriales. Sin embargo, dado que estas armas no eran modernas, las muertes eran extremadamente raras, y todas las disputas solían ser resueltas por los ancianos del clan. Sin embargo, con la llegada de los Kalashnikovs, el número de esta tribu disminuyó varias veces.
Bout no se olvidó de parias de la política internacional como Libia y Sudán. Muammar Gaddafi patrocinaba a muchos ejércitos rebeldes, a los que Bout les proporcionaba armas. La cooperación fue tan beneficiosa que Bout incluso abrió una empresa que operaba directamente desde Trípoli, aunque estaba registrada en las Bahamas. En cuanto a Sudán, tras haber utilizado inicialmente Yartum como base para el envío de armas a Bosnia, Bout continuó usándola en el futuro. Por supuesto, no podría haberlo hecho sin el conocimiento de las autoridades locales. Dada la frecuencia de los vuelos desde Yartum, es difícil escapar a la idea de que se los presionara al más alto nivel local. Después de haber ganado suficiente dinero, Bout decidió que él y su familia estarían mejor en Sudáfrica. Sharjah seguía siendo su principal centro de operaciones, pero Bout hablaba con amigos sobre África como el lugar donde quería vivir. Sudáfrica ofrecía excelentes oportunidades para hacer negocios legales, y Bout comprendía su importancia. Después de todo, Johannesburgo era la ciudad más cómoda para vivir de todas las capitales africanas. Al principio todo salió bien. Bout se mudó con su familia a Johannesburgo. Su esposa Ala abrió su propio negocio de ropa y Bout encontró un aeropuerto adecuado en Pittsburgh, cerca de la frontera con Zimbabue. Su entonces socia Deirdre Ward pudo obtener los permisos comerciales necesarios y ya poseía una empresa, North Air, que contaba con todos los certificados necesarios para volar. El 19 de febrero de 1997, la empresa liberiana de Bout, AirSes y North Air, constituyeron una nueva empresa, Pittsburgh Aviation Services and System, PTI o AirPass. Bout poseía el 90% de la nueva empresa y Ward el 10% restante. A cambio del 10%, Ward permitió a Bout usar la licencia de operador charter de North Air, lo que permitió a la nueva compañía operar en Sudáfrica. Según el ya conocido Richard Cichakli, Bout pagó aproximadamente $2 millones por su participación. Bout también construyó una planta de refrigeración con su propio dinero, lo que le permitió empezar a transportar pollos congelados, un producto muy rentable en países con climas cálidos y sin condiciones para almacenar carne. A Bout le gustaba tanto hacer negocios desde Pittsburgh que incluso habló con Cichakli sobre la posibilidad de abrir una versión sudafricana de Zona Franca como en Sharjah. Victor también planeaba invertir en la industria de la confección y abrir una fábrica ahí, pero esos proyectos quedaron solo en planes. En noviembre de 1997, Bout se mudó con su familia a su mansión privada en la zona de Sandhurst, en Johannesburgo, donde ocurrió el desafortunado incidente que puso fin al negocio de Bout en Sudáfrica. Asaltaron la casa de Victor, y el robo ocurrió tarde en la noche, cuando toda la familia estaba en casa. Con la ayuda de cómplices de los ladrones entre el personal doméstico, se desactivó el sistema de alarma de la casa, por lo que el ataque de un grupo de 10 personas fue una completa sorpresa para los dueños. Los guardias y Victor no estaban presentes, golpearon a la suegra y a la esposa de Victor. Algunas fuentes dicen que solo desaparecieron de la casa de Bout teléfonos y computadoras con información valiosa, mientras que otras fuentes, por el contrario, dicen que el botín de los ladrones ascendió a casi $6 millones que Victor guardaba en su caja fuerte personal. Es evidente que no se trató de un robo aleatorio en una mansión por una pandilla callejera, y los motivos probablemente seguirán siendo un misterio. La policía, por su parte, ni siquiera pudo encontrar a los ladrones. Bout puso la casa a la venta y se mudó con su familia de regreso a Sharjah. Mientras tanto, se avecinaban problemas para AirPass. Las autoridades sudafricanas concluyeron que la empresa, hasta entonces impecable, había violado más de 146 leyes nacionales de aviación civil. El Departamento de Asuntos Internos sudafricano también declaró a Bout extranjero indeseable y se negó a emitirle una nueva visa. Se desconoce quién exactamente obligó a Bout a salir de Sudáfrica. Se cree que podrían haber sido maniobras secretas de grupos criminales rusos, que también se dedicaban al transporte de carga y que no necesitaban un competidor tan exitoso. También existe la versión de que el robo nocturno a la casa de Bout
fue obra de los servicios de inteligencia occidentales, quienes ya en 1997 comprendían las consecuencias destructivas que sus actividades podían tener para el continente africano y estaban dispuestos a lograr su salida del país a cualquier costo. Otros investigadores creen que el robo fue una venganza de la inteligencia estadounidense que supuestamente poco antes había intentado persuadir a Vaught a cooperar, con la esperanza de obtener información sobre sus clientes y compradores. Vaught rechazó esta oferta, tras lo cual sus días en Sudáfrica estaban contados. En mayo de 1998, las autoridades de aviación de la vecina Suazilandia sobrevolaban por los aviones de Vaught. Suspendieron los vuelos de 43 aviones pertenecientes a 5 compañías de Victor, acusándolo de carecer la documentación adecuada y de enviar armas ilegalmente desde Mozambique a Angola. Entre la carga encontrada en uno de los aviones había 2 helicópteros militares rusos desmantelados, embalados en cajas etiquetadas como piezas de maquinaria. Los investigadores sospecharon que su destino era Ruanda. Sin embargo, a pesar de ello, los aviones de Vaught pronto fueron avistados nuevamente en el cielo, pero ya sobre otra parte de África. En el invierno de 1996 y la primavera de 1997, un joven afgano llamado Farid Ahmed era visto con frecuencia rondando el aeropuerto de Sharjah, aparentemente decidido a instalarse en los hangares y oficinas de carga aérea. Había sido enviado en secreto a Sharjah por los talibanes, que se habían convertido en el nuevo gobierno de Afganistán. Tan solo un mes y medio antes, habían irrumpido en Kabul y derrotado al debilitado gobierno del antiguo comprador de Vaught, Burhanuddin Rabbani. Pero el rey había muerto. ¡Larga vida al nuevo rey! El nuevo gobierno, al igual que el anterior, necesitaba las armas de Victor Vaught. Los talibanes estaban luchando contra el gobierno de Rabbani y las fuerzas leales a su ministro de defensa, Ahmad Shah Massoud. Dependían principalmente de los servicios de inteligencia y el ejército pakistaní para obtener tanques, artillería y municiones. Sin embargo, su relación con los pakistaníes comenzó a deteriorarse después de que los talibanes tomaron Jalalabad y entraron en Kabul a finales de septiembre de 1996, obligando a las fuerzas de Massoud a retirarse al refugio de la llanura Shamalí. En sus esfuerzos por dispersar el resto de las fuerzas de Massoud, los altos mandos talibanes comenzaron a irritar a los funcionarios pakistaníes. No siendo lo suficientemente independientes para separarse de sus mecenas pakistaníes, los mulás talibanes comenzaron a mostrar un interés propio en desarrollar una capacidad de adquisición independiente, como concluyeron más tarde los analistas de Human Rights Watch. La inteligencia militar estadounidense coincidió posteriormente con esta evaluación. Pakistán desempeñó un papel importante en el suministro de armas sin duda, pero suministró sobre todo armas pesadas, tanques, camiones, artillería pesada. Pero las armas pequeñas de las que depende cualquier ejército, los talibanes tuvieron que conseguirlas por su cuenta, y las buscaban por todas partes. A finales de 1996, el régimen talibán comenzó a operar a través de Farid Ahmed, como representante de Akhtar Mansur, ministro de Defensa talibán. Ahmed obtuvo pleno control sobre el personal y las cuentas bancarias de Ariana, la única aerolínea afgana con derechos de vuelo internacionales. Se le confió la difícil tarea de encontrar armas para el ejército y aviones de carga para la Fuerza Aérea Talibán. Los Emiratos Árabes Unidos fueron uno de los 3 países del mundo, junto con Arabia Saudita y Pakistán, en reconocer al nuevo régimen talibán. El líder y fundador de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, habló del nuevo liderazgo talibán en términos excepcionalmente entusiastas. Al Nahyan, el príncipe heredero, y el ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, eran huéspedes frecuentes y bienvenidos en Afganistán, donde disfrutaban cazando butardas. Ansiosos por ayudar a sus nuevos amigos, el jefe Maktoum incluso accedió a eximir del pago de las tasas de aterrizaje a los aviones Ariana, lo que debería haber impulsado aún más el tráfico en Sharjah. Además, el aeropuerto de Sharjah parecía haber sido construido específicamente para todo tipo de negocios turbios.
Las inspecciones aeroportuarias eran meramente una formalidad, y las regulaciones se eludían fácilmente. Los aviones aterrizaban y despegaban con regularidad. El personal de tierra descargaba rápidamente la carga de los aviones sin interferencias de la seguridad aeroportuaria. Abdul Shakur Arefi, ingeniero de vuelo de Ariana, quien volaba frecuentemente a través de Sharjah a finales de los 90, observaba desconcertado cómo los aviones que llegaban se desplazaban hacia zonas poco iluminadas donde el personal de tierra trasladaba carga de un lugar a otro sin la intervención de los inspectores del aeropuerto. En Dubái, toda la carga tenía que ser inspeccionada. No había excepciones para nadie, recuerda Arefi. Pero en Sharjah, la seguridad no era tan estricta. Cuando los aviones llegaban, se desplazaban hacia zonas aisladas y descargaban allí tranquilamente. Por esa razón, los talibanes mandaron a su enviado a Sharjah, donde se reunió con Victor Bout. Unas semanas después de llegar a Sharjah, Ahmed, junto con el director de Ariana, se reunieron con dos empresarios rusos. Uno de ellos era un hombre obeso, de ojos entrecerrados y un bigote bien recortado, quien tomó la iniciativa en las conversaciones. El ruso no dio su nombre al líder afgano, pero años después, el director de Ariana identificó al hombre obeso como Bout, reconociendo su rostro imperturbable en un retrato a color publicado en The New York Times en 2003. Al finalizar la reunión y retirarse los rusos, habían llegado a un acuerdo con la empresa de Bout, AirSys, para conseguir repuestos para los aviones. El director también recordó que una ventaja extraoficial de este acuerdo era la venta de armas y municiones a los talibanes, que serían entregadas a Ariana por otra empresa con sede en Sharjah, Flying Dolphin, propiedad del jeque del emirato. La función de Bout, de hecho, era únicamente entregar a Sharjah las cargas que necesitaban los talibanes, tras lo cual estos, ya en aviones de Ariana, continuaban su camino hacia los aeropuertos de Kabul y Kandahar. El propio Bout negó categóricamente haber tenido tratos con funcionarios talibanes y afirmó repetidamente que nunca había tenido tratos con Al-Qaeda ni con ningún otro militante islámico. No he firmado ningún contrato con los talibanes ni con Al-Qaeda, insistió en una entrevista radial en Moscú en 2002. En una declaración pública emitida más tarde ese mismo año, Bout afirmó: "No estoy ni he estado nunca asociado con Al-Qaeda, los talibanes, ni con ninguno de sus funcionarios ni con sus organizaciones asociadas. Ni yo ni ninguna de mis organizaciones". En una dura evaluación de la política mundial, Bout se burló en su entrevista en Moscú de que los funcionarios estadounidenses habían ignorado convenientemente su propio papel histórico en armar a los militantes afganos, usándolo como chivo expiatorio para decir que era la culpa de los rusos. Los acuerdos de Bout con los talibanes se habían mantenido en secreto durante casi 5 años, antes de que su alcance fuera revelado por informes de prensa e inteligencia que salieron a la luz solo después de las ya demasiado familiares secuelas en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XXI. Tanto Bout como los mulás demostraron ser expertos en operar en las sombras. Entre 1998 y 2001, la red de Bout y otras compañías de transporte aéreo con sede en Sharjah vendieron en secreto a los talibanes 12 aviones de carga pesada, lo que permitió a la Fuerza Aérea Militante reforzar su flota y entregar toneladas de armas de Europa del Este a Afganistán, además de transportar armas y miles de combatientes dentro del país. Funcionarios estadounidenses concluyeron más tarde que algunos de esos envíos de armas habían sido entregados a Osama Bin Laden y a sus operativos de Al-Qaeda. Por supuesto, esta situación era intolerable. El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad votó unánimemente congelar los activos de los talibanes y prohibir todos los vuelos internacionales operados por las aerolíneas talibanas. Casi todos los vuelos internacionales de Ariana, salvo algunos humanitarios, fueron cancelados. Así, Victor Bout perdió un elemento vital del eficaz mecanismo que aseguraba el suministro de armas a Afganistán. Sin Ariana, sus actividades en esta área carecían de sentido. En noviembre de 1999, Victor Bout comenzó a implementar un plan para aumentar su riqueza. El escenario era África,
y el objeto del enriquecimiento era el coltán, un mineral raro utilizado en la producción de cosas electrónicas, extraído en el sureste de Sierra Leona. La minería de coltán ya no es tan grande hoy en día, pero a finales de la década de 1990 existía una demanda elevada constante. Según Douglas Farah, Victor Bout ofreció suministrar almas al RUF, Frente Revolucionario Unido, de forma gratuita, y a cambio pidió solo una cosa: la toma de varias minas abandonadas en el suroeste del país. Victor le dijo a los líderes del URF que tenía conexiones con inversionistas interesados de Rusia, pero que no comenzarían sus inversiones hasta que tuvieran firmes garantías de seguridad. La reunión entre Victor Bout y el líder del RUF, Ibrahim Baja, fue organizada por Charles Taylor, cliente habitual de Bout y uno de los caudillos militares más poderosos de África Occidental, artífice de la guerra civil liberiana y partícipe en el golpe militar de Burkina Faso. Llevaba años prometiéndole a Bout negociar la toma de control de las minas como recompensa por su prolongada ayuda. En la reunión le informaron que, con todo el equipo y las armas necesarias, la toma de control tardaría como máximo un mes. Sin embargo, estos planes no se materializaron. Poco después de la reunión en la que Bout recibió el consentimiento de Ibrahim Baja, fue destituido del mando de las tropas debido a graves desacuerdos con Foday Sankoh, quien en ese momento era el comandante supremo del RUF. Así, todas las esperanzas de Bout de controlar las minas se desvanecieron. Sin embargo, no se desanimó por mucho tiempo. Charles Taylor necesitó nuevamente una gran cantidad de armas. Un grupo de rebeldes de la vecina Guinea, liderado por algunos de los antiguos comandantes del campo de Taylor, inició una campaña militar para derrocar a este último. La ayuda de Bout vino muy bien. En 2006 los aviones de Bout dejaron de despegar del aeropuerto internacional de Sharjah, pero esto no fue un problema. Los aeropuertos en Kishinev, Almaty, Fujairah y otras ciudades tomaron el relevo. Para entonces Bout ya era residente permanente en Rusia. Un año antes, tuvo que abandonar los Emiratos Árabes Unidos, ya que la presión ejercida por funcionarios estadounidenses sobre el gobierno local con respecto a sus negocios le impedía seguir operando allí. En 2002, Bélgica se convirtió en el primer país en acusarlo de actividades ilegales, concretamente contrabando de diamantes y blanqueo de capitales por valor más de $300 millones. Ese mismo año, la ONU le impuso una prohibición de movimientos, y en 2005 incluso exigió congelar todas sus cuentas. Por cierto, Victor afirmó que como consecuencia de estas sanciones, perdió más de $17 millones. Incluso antes, cuando Bout, en compañía de Ibrahim Baja, consideraba la posibilidad de tomar las minas en Sierra Leona, el gobierno estadounidense comenzó a investigar las actividades de Bout. Había empezado la caza de Victor, esta vez de manera firme. Johann Peleman, quien para entonces había abandonado por completo sus estudios de literatura medieval, se convirtió en asesor de la ONU y recopiló todo un expediente sobre el caso Bout. Por eso, Bout vivía en Moscú, donde solía visitar las oficinas de empresas que comerciaban en el extranjero. En ocasiones, Victor aparecía en los medios, concediendo entrevistas. En una de ellas, que data de 2005, se habló sobre cinematografía. Este año se estrenó la película El Señor de la Guerra, del director Andrew Niccol. Los creadores de esta película, mucho antes de su estreno, declararon públicamente que la biografía del protagonista, Yuri Orlov, se basaba en la biografía de Victor Bout. Esta película, que por cierto desempeñaría un papel importante en la vida de Bout varios años después, no le causó la menor impresión a Victor. «No me gustó la película, me dio pena Nicolas Cage», le dijo Bout a un periodista. El hermano de Victor Bout, Sergei, solía comparar el trabajo de un corredor aéreo con la profesión de taxista. Un taxista nunca pregunta a un pasajero qué lleva en su maleta, solo debe llevarlo del punto A al punto B, y los demás detalles no le incumben. Incluso si el taxista tiene alguna sospecha sobre lo que el pasajero lleva en la maleta, debe guardársela para sí mismo.
En realidad, la versión rusa que mencionamos al comienzo es que Viktor Bout fue precisamente un taxista durante toda su vida. Habiendo logrado todo con su propio esfuerzo, acostumbrado a confiar siempre solo en sí mismo, empresario responsable y ejecutivo. Así es como nuestro protagonista aparece entre los apologistas de este enfoque en interpretación de su trayectoria vital. El joven oficial de ayer, que sinceramente deseaba unir su destino al ejército, pero que lo abandonó después de 1991, no dudó del cambio de su decisión. En medio del colapso del país, de prioridades cambiantes y de inestabilidad política, solo hizo lo que consideraba su deber: cuidar de su familia y amigos. Viktor Bout decidió usar sus conocimientos y experiencia para organizar el transporte de carga. Sin contactos, salvo conocidos entre sus antiguos compañeros de trabajo, con un bagaje inicial extremadamente escaso, Viktor logró resultados impresionantes. En un país donde durante mucho tiempo se consideraba indecoroso preguntar a los ricos sobre el origen de su capital, Viktor no tenía nada que ocultar. Perdió su lugar en MGIMO por falta de un certificado. Trabajó duro durante mucho tiempo en Mozambique, donde incluso tuvo fiebre y nunca tuvo grandes padrinos. Viktor Bout siempre respetó la ética empresarial con sus clientes. No buscaba información sobre la carga entregada más allá de lo que estaba declarado en los documentos que lo acompañaban, y sus clientes lo sabían. Viktor siempre tenía presente el esfuerzo que había puesto en su negocio, por lo que la idea de que pudiera ponerlo en peligro es absurda. Si la culpabilidad de Bout en los crímenes es obvia, ¿por qué las autoridades de muchos países no pudieron probar nada durante tantos años? ¿Por qué presionaron a Viktor con pretextos rebuscados? La ya mencionada historia sobre la estadía de Bout en Sudáfrica, por ejemplo, resulta extraña desde la perspectiva del Estado de Derecho. Al principio, las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación sobre las empresas de Bout que operaban en el país, pero tras descubrirse múltiples infracciones de la legislación aeronáutica local en tiempo récord, Bout no fue acusado de nada. Las autoridades belgas siguieron un escenario similar. 7 años después de que Bout cesara todas sus operaciones comerciales en el país, lo acusaron de lavado de dinero y emitieron una orden de arresto internacional a través de Interpol. De hecho, el exitoso negocio de transporte aéreo de Bout se cerró no por razones económicas ni por no ser rentable, sino simplemente por el daño a su imagen. Acusaciones de esa naturaleza persiguieron a Bout hasta su arresto, que en cierto sentido puede considerarse la apoteosis de su vida. ¡Felicitaciones! Han condenado a Nicolas Cage. Se dice que estas fueron las palabras que pronunció la esposa de Viktor Bout después de que se anunció el veredicto. A pesar de los numerosos rumores que vinculaban a Bout con una serie de diversos crímenes y violaciones de la ley, el único delito por el que finalmente fue castigado fue una farsa. Su abogado Steve Zissou declaró: «Recuerden, su delito solo existió en palabras, no se vendió ningún arma, nadie pagó dinero por ello. Fue un delito inventado, creado con el único fin de acusarlo. Y luego, por ese delito solo en palabras, la fiscalía pidió cadena perpetua sin libertad condicional». Viktor Bout fue arrestado en marzo de 2008 en Tailandia. Su arresto fue la culminación de una operación diseñada por Juan Zárate, asesor en la administración de George W. Bush y agentes de la DEA. Los agentes, haciéndose pasar por representantes de las FARC colombianas, contactaron a Bout a través de uno de sus antiguos socios, el ciudadano británico Andrew Smullen. Los rebeldes supuestamente estaban interesados en comprar sistemas portátiles de defensa aérea LGLA, Manpads, que les permitía derribar helicópteros estadounidenses. Los mismos agentes idearon un plan para sacar a Bout de Rusia y presentar cargos en su contra para que le permitieran juzgarlo en Estados Unidos. ¿Por qué Bout, quien llevaba varios años sin salir de Rusia, decidió emprender un viaje tan largo? Existen diversas opiniones al respecto. Por ejemplo, Viktor simplemente estaba cansado de estar en constante aislamiento. Además, no quería perder la oportunidad de cerrar un acuerdo importante. Era una suma demasiado seria como para confiar su negociación a un socio.
Si Baud dirigió las etapas preliminares del acuerdo en ausencia, a través de un socio o por teléfono, las cifras aquí requerían su presencia. En la reunión, los agentes de la DEA montaron un auténtico espectáculo, provocando deliberadamente a Víctor para que se condenara a sí mismo con los artículos más graves del Código Penal estadounidense. Existe una grabación de audio de esta conversación, realizada por los agentes como prueba, pero nunca se hizo pública, y el público tuvo que contentarse solo con extractos de la transcripción realizada. Así, según el juez, cuando los compradores dijeron que las armas estaban destinadas a matar a soldados estadounidenses, Baud respondió: «Tenemos un enemigo común». Tras estas palabras, Víctor fue detenido por la policía tailandesa, acompañada por otros agentes de la DEA, en virtud de una orden judicial emitida por un tribunal local en enero de 2008, a petición de Estados Unidos. En cuanto al socio de Baud, Smullyan, también fue detenido, pero luego puesto en libertad. Menos de un día después, voló a Nueva York, donde compareció voluntariamente ante el tribunal que lo pasó bajo custodia. Existían sospechas fundadas de que había estado cooperando con los estadounidenses desde el principio, y que fue idea suya traer a Baud a Tailandia. En mayo de 2012, Smullyan fue condenado a 5 años de prisión, de los cuales, sin embargo, ya había cumplido 4 para entonces. El 16 de noviembre de 2010, Víctor Baud fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue acusado de 4 cargos: conspiración criminal para asesinar ciudadanos estadounidenses, conspiración criminal para asesinar funcionarios del gobierno, conspiración criminal para comprar y vender sistemas portátiles de defensa aérea, Manspats, y conspiración criminal para asistir a una organización extranjera reconocida como terrorista. En el juicio, Baud alegó que, cuando aceptó suministrar armas, en realidad solo iba a vender 2 aviones de carga que habían estado acumulando polvo en el Congo. Sin embargo, estos argumentos no convencieron al juez ni al jurado, quienes condenaron a Baud por unanimidad de los 4 cargos el 2 de noviembre. La defensa de Baud, sin embargo, solicitó la anulación del veredicto, ya que durante las audiencias se reveló un detalle interesante. La presidenta del jurado, Heather Hobson, admitió en una entrevista con The New York Times haber visto la película El Señor de la Guerra, ya mencionada, lo cual influyó en cierta medida en su decisión. Sin embargo, luego se supo que Heather la había visto no durante el juicio, sino varios años antes. El veredicto se confirmó, y a Baud solo le quedó reprochar a Cage por su convincente actuación. El 5 de abril de 2012, el Tribunal de la Ciudad de Nueva York condenó a Baud a 25 años de prisión, que cumplió en la famosa prisión de máxima seguridad ADX Florence. En prisión, Víctor intentó no desanimarse, leía mucho, dibujaba, practicaba yoga. En cartas a su familia, Baud nunca se quejó de las incomodidades y solo lamentaba que, para cuando saliera de prisión, ya sería un anciano, y no vería crecer a su hija con sus propios ojos. Sin embargo, afortunadamente para Baud, el destino tenía otros planes para él. El 17 de febrero de 2022, un vuelo procedente de Nueva York aterrizó en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Entre sus pasajeros se encontraba Brittney Griner, una ciudadana estadounidense de 31 años y jugadora de baloncesto. Desde Moscú, Brittney iba a viajar a Yekaterinburgo, donde la esperaban sus compañeras del equipo, el UMMC, con quien debía prepararse para la nueva temporada deportiva. Pero en el aeropuerto encontraron en su equipaje cigarrillos electrónicos con líquidos que contenían rastro de aceite de hachís, una sustancia cuya importación estaba prohibida en Rusia. Griner fue detenida y condenada a 9 años de prisión en una colonia penal de régimen general y a una multa de 1 millón de rublos. Miembros del gobierno estadounidense, así como el presidente Joe Biden, declararon inmediatamente que una sentencia tan severa era inaceptable e infundada. Dijeron que la detención de Griner era un gesto puramente político, ya que las acusaciones falsas convertirían a la campeona olímpica en una rehén diplomática. Sin embargo, se trataba de una clara violación de la ley rusa, y además del fuerte discurso,
el Departamento de Estado necesitaba tomar otras medidas más concretas para liberar a su ciudadana. El gobierno estadounidense inicialmente ofreció intercambiar a Brittney Griner y Paul Whelan, un ciudadano estadounidense arrestado en Rusia en 2018 por espionaje y condenado a 16 años, por Victor Bout. El 27 de julio de 2022, se anunció que Joe Biden lo había aprobado. Sin embargo, finalmente, los diplomáticos de ambos países acordaron que sería mejor llevar a cabo este procedimiento en un formato de 1 a 1, con solo Bout y Griner. El 8 de diciembre de 2022, el tan esperado intercambio tuvo lugar en el aeropuerto de Abu Dhabi. Victor Bout pasó un total de 14 años y 9 meses en prisión. La prensa nacional señaló con profunda satisfacción su regreso a su país. 3 días después, Bout fue aceptado en las filas del partido LDPR y actualmente da conferencias sobre su tiempo en una prisión estadounidense. Victor Bout solo tiene 56 años y está libre, así que quién sabe, quizá volvamos a saber de él. Esta fue la historia de Victor Bout, una historia en la que aún es imposible determinar quién era realmente este hombre. Quizás era un traficante internacional de armas que ganaba millones de dólares con ello. Quizás era un taxista que transportaba mercancías necesarias por encargo de los poderosos sin hacer preguntas innecesarias. O quizás era un empresario común y corriente que fue engañado y encarcelado ilegalmente. Hoy solo le hemos ofrecido diferentes puntos de vista sobre su destino. Pero, ¿qué creer y qué no creer? Depende de ustedes.